Modificaciones del estado de equilibrio. Tema 2 de la unidad didáctica 4, equilibrio químico. El conocimiento de la constante de equilibrio de una reacción permite decidir si un sistema está o no en equilibrio y en qué sentido evolucionará el sistema en caso de no estarlo para que se alcance dicho equilibrio. Es decir, si conocemos las concentraciones de las sustancias químicas que intervienen en una reacción, podemos calcular algo parecido a la expresión de la constante de equilibrio. Imaginemos que estamos hablando de la constante de equilibrio K sub C en función de las concentraciones de reactivos y productos. Si tenemos una reacción química genérica tipo A moles de la sustancia A más B moles de la sustancia B dan C moles de la sustancia C más D moles de la sustancia D, escribiríamos a continuación la expresión de la constante K sub C en función de las concentraciones, que sería algo así como la concentración de C elevado al exponente o al coeficiente estequiométrico C por la concentración del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico D partido por el producto de las concentraciones de A elevado a y B elevado a B. Pues bien, si tenemos unas concentraciones tanto de reactivos como de productos y aplicamos la ecuación de la constante K sub C a estas concentraciones y no estamos seguros de que la situación sea de equilibrio químico, lo que estaríamos calculando es lo que se llama el cociente de reacción Q mayúscula. ¿Qué ocurre si al calcular Q mayúscula, el cociente de reacción, nos sale el valor de la constante de equilibrio? Pues que el sistema no evoluciona porque estamos en la situación de equilibrio. Sin embargo, si ese resultado Q es más pequeño que la constante K, no estaremos en una situación de equilibrio químico. En este caso, el sistema evolucionará hacia la derecha, hacia la formación de productos. ¿Y esto por qué? Porque como Q es más pequeño que K y K es una constante, la manera en la que Q se va a hacer igual a K es creciendo, aumentando. Y si nos fijamos en la ecuación tanto para K como para Q, que son la misma, la diferencia es que las constantes sean las de equilibrio o no lo sean, en el numerador de la expresión de Q aparecen las concentraciones de los productos, mientras que en el denominador de la expresión de la que he hablado anteriormente lo que aparecen son las concentraciones de los reactivos. Por lo tanto, si Q tiene que crecer, será a costa de que aumente el numerador y disminuya el denominador, es decir, que aumenten las concentraciones de los productos y disminuyan las de los reactivos. Esto significa que el equilibrio evoluciona hacia la derecha, hacia la formación de productos, hasta que el cociente de reacción en función de las concentraciones, Q sub C, pues se iguale con la K sub C. Si estamos en la situación contraria, en la que el cociente de reacción Q es mayor que la constante de equilibrio, para que se iguale tiene que disminuir. Quien disminuye es Q, K no, porque K es una constante. Por lo tanto, la manera en la que Q disminuya, nos vamos a la expresión matemática para calcular Q sub C o K sub C, es que disminuyan las concentraciones de productos y aumenten las de reactivos. Los productos están en el numerador y los reactivos en el denominador. Esto significa que el equilibrio, que la reacción química, porque no se alcanza el equilibrio, se desplaza hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos, desaparecen productos de la reacción. Si en lugar de estar hablando de la expresión del cociente de reacción en función de las concentraciones, lo hacemos con las presiones, pues el razonamiento sería exactamente el mismo. Bien, a continuación explicamos en qué consiste el principio de Le Chatelier o principio de Le Chatelier-Brown, que fue propuesto en el año 1884, es decir, a finales del siglo XIX. Si tenemos un sistema en equilibrio químico y realizamos una acción externa que perturbe el equilibrio y por lo tanto rompe el equilibrio, ya no va a estar en equilibrio el sistema, pues el sistema no se queda quieto, sino
que una vez que hemos roto el equilibrio químico, el sistema evoluciona, cambia para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Ese nuevo estado de equilibrio que se alcance se va a oponer a la acción externa con el objetivo de que la perturbación sea menor que la esperada. Es decir, si yo aumento, por ejemplo, la presión sobre un equilibrio químico, entonces se va a alcanzar un nuevo equilibrio químico en la cual la acción externa que provocó un aumento de presión se va a ver contrarrestada por un desplazamiento del equilibrio en el sentido en el que disminuya o tienda a disminuirse la presión, tienda a contrarrestarse ese aumento de presión. Yo cuando esto se lo explico a mis alumnos les digo que esto es como cuando a un niño pequeño le dices que no haga cierta cosa. La reacción del niño, de la niña pequeña, pues es justamente la contraria, oponerse a lo que tú le dices, ¿no? En el esquema veis que pone sistema en equilibrio. Si modificamos el equilibrio, ¿cómo? Pues realizando cambios bien de temperatura, bien de concentración de reactivos y productos, que inyectando o introduciendo más reactivos o más productos, o quitando, ¿no?, de alguna manera uno y otro, o variando la presión porque variamos el volumen del recipiente donde tenga lugar la reacción química. Pues el sistema, bajo esa modificación del equilibrio, en el recuadro gris, ya veis lo que pone, que el sistema a partir de este momento ya no está en un estado de equilibrio, va a evolucionar. ¿Cómo? Pues según Le Chatelier, el sistema responde oponiéndose a la perturbación y alcanzando un nuevo punto de equilibrio donde esa perturbación, digamos, se vea un poco algo así como minimizada, o no se vea, digamos, tal cual, sino que se va a ver un poco contrarrestada por la reacción del sistema y se alcanza un nuevo estado de equilibrio, que es de lo que se trata de averiguar, nuevas características de ese estado de equilibrio o en qué sentido evoluciona el equilibrio inicial. Bien, vamos a ir viendo el efecto de cada uno de los cambios que se pueden ir realizando sobre un equilibrio químico. Sabemos que la temperatura es el único factor que hace variar el valor de la constante de equilibrio, porque la constante de equilibrio varía con la temperatura. El estado de equilibrio se romperá tanto al calentar como al enfriar, y no porque cambie el cociente de reacción, sino porque la constante de equilibrio tendrá un valor distinto a una temperatura distinta. Si aumentamos la temperatura, la constante de equilibrio aumentará, será mayor si la reacción es endotérmica. Endotérmica, recordar que significa que la variación de entalpía, H mayúscula, es positiva. Mientras que si aumentamos la temperatura, la constante de equilibrio, en lugar de aumentar, va a disminuir si la reacción química es exotérmica, lo cual significa que la variación de entalpía es negativa. Cuando calentamos, una parte del calor que comunicamos no sirve para aumentar la temperatura, o lo que podríamos llamar la energía térmica, sino que se interviene en aumentar la energía química. La energía química, digamos que es lo que en cierto modo consideramos como la entalpía. Y entonces se producirá la reacción en el sentido endotérmico. De esta forma el sistema evoluciona oponiéndose a la acción externa. Esa es la idea que hay que tener siempre en cuenta a la hora de determinar en qué sentido se desplaza un equilibrio químico. El aumento de temperatura será menor del esperado. ¿Y esto por qué? Porque si aumentamos la temperatura, la reacción se desplaza en el sentido endotérmico, delta de H mayor que 0. Porque de esta manera aumenta la energía química a costa de que disminuye la energía térmica, o sea, disminuye la temperatura. Disminuir la temperatura es, digamos, eso que decimos desplazarse en el sentido en el que se contrarreste, en este caso, el aumento de temperatura. Si yo aumento la temperatura, no se va a desplazar la reacción en el sentido exotérmico, porque eso contribuiría a que aumentara más todavía la temperatura. La idea es que disminuya menos de lo que lo haría si no hubiera reacción por parte del equilibrio químico en el sentido de desplazarse en un sentido u otro. Tenemos a continuación la ecuación de Van't Hoff,
que relaciona la variación de temperatura. Tenemos una temperatura 1, temperatura 2, la variación de entalpía en condiciones estándar. De ahí, esto no es un cero, sino el mismo símbolo que lleva el grado Celsius a la izquierda. R es la constante de los gases, 0,082 atmósferas por litro, partido Kelvin mol. Bueno, en realidad no es 0,082, sino 8,34 julios partido Kelvin mol. Y aquí tenemos el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio en dos situaciones distintas, K2, K1, una correspondiente a la temperatura 2 y otra a la temperatura 1. Pues bien, si nos fijamos en esta expresión, si sabemos el valor de la constante K1, conocemos K1, a una temperatura T1, podemos determinar el valor de la constante K2 a una temperatura T2. De acuerdo a esta ecuación de Van Hoff, vamos a llegar a la conclusión que se ha comentado aquí previamente, que es: si el proceso es endotérmico, delta de H super 0 es positivo. Si la temperatura 2 es mayor que T1, imaginemos que la temperatura 2 son 400 Kelvin y T1 son 300. Pues bien, resulta que si la temperatura T2 es mayor que T1, este numerito, 1 entre T2, es más pequeño que 1 entre T1, con lo cual al restar estos dos números, estas dos fracciones, me saldrá un número positivo. Esto es positivo y esto de aquí también es positivo. La conclusión es que el logaritmo neperiano del cociente entre K2 y K1 es positivo. Si el logaritmo neperiano de un número es positivo, es porque el número del cual hemos averiguado el logaritmo neperiano es mayor que 1. Es decir, llegamos a la conclusión de que K2 es mayor que K1. Yo divido 2 entre 1, me sale 2. Y si divido 3 entre 2, me sale pues 1,5. Siempre el número es mayor que 1, su logaritmo neperiano, lo podéis comprobar con la calculadora fácilmente, pues sale positivo, todo cuadra. Es decir, reacción endotérmica, delta de H positivo. Si aumentamos la temperatura, porque hemos dicho que T2 es mayor que T1, pues K2 será mayor que 1. La constante aumenta y el sistema evoluciona hacia la derecha al calentar, en el sentido endotérmico, ¿vale? Porque de esa manera aumenta la energía química, disminuye la energía térmica y disminuye la temperatura, de cierto modo, ¿vale? La misma conclusión a la que hemos llegado, o conclusiones similares, no es la misma, sino similares, es decir, hacia dónde evoluciona un equilibrio químico, se pueden obtener, pues teniendo en cuenta si la reacción es exotérmica y si en lugar de aumentar disminuye la temperatura. Si la reacción fuera exotérmica, al aumentar la temperatura, por cierto, cuando decimos que una reacción es endotérmica o exotérmica, nos referimos al sentido en el cual está escrito de izquierda a derecha, que es la manera en que nosotros escribimos normalmente, de izquierda a derecha. Por lo tanto, si tenemos una reacción A moles de A más B moles de B da C de C más D de D, y la variación de entalpía es positiva, es que la reacción es endotérmica de izquierda a derecha, pero sin embargo el proceso contrario, la reacción inversa, porque en estos equilibrios químicos se dan las dos reacciones, sentido directo, sentido inverso, pues la reacción inversa sería lo contrario, sería exotérmica. Total, que si tenemos una reacción química que de izquierda a derecha es exotérmica, si yo aumento la temperatura, la reacción o el equilibrio no se desplaza hacia la derecha, porque hacia la derecha, siendo exotérmica, lo que ocurriría es que aumentaría más la temperatura, por lo tanto se va a desplazar en el sentido contrario, que es hacia la izquierda. Bien, ¿cómo afecta a un equilibrio químico la adición de un catalizador? Sabemos que los catalizadores son sustancias químicas que cambian la energía de activación, modifican la energía de activación tanto de la reacción directa como de la reacción inversa, pero no cambian la energía libre de Gibbs, G mayúscula, porque es una función de estado, al igual que lo es la entropía o la entalpía. Entonces no van a cambiar, si añadimos un catalizador, la constante de equilibrio sigue siendo la misma que sin añadir catalizador. No va a alterar tampoco al cociente de reacción y no va a influir en la condición de equilibrio, es decir, no tiene ningún efecto sobre el equilibrio, no se va a alcanzar un equilibrio distinto al que se alcanza sin catalizador, es exactamente el mismo equilibrio. ¿Cuál es la diferencia que existe entre que añadamos o no añadamos un catalizador
a la hora de estudiar un equilibrio químico? Pues básicamente y simplemente es que el equilibrio se alcanzará antes, porque la función del catalizador es disminuir la energía de activación. Como disminuye la energía de activación de los dos procesos, el directo y el inverso, pues la reacción será más rápida, ambas son más rápidas y el equilibrio se alcanza antes, pero es exactamente el mismo para una temperatura determinada. Bien, siguiente cambio que puede modificar un equilibrio químico, pues el cambio en la sustancia, en las cantidades de sustancia que tengamos. Si se puede alterar el equilibrio variando la cantidad de sustancias de una o más de ellas de las que intervienen en el equilibrio, tanto de reactivos como de productos. Se pueden añadir, se pueden eliminar. A raíz de esto variarán las concentraciones de uno y de otro, y como la temperatura no cambia, la constante de equilibrio de nuevo decimos que no se modifica. Al cambiar la concentración de alguna de las sustancias se modificará el cociente de reacción Q mayúscula, con lo que Q ya no será igual a K, ¿de acuerdo? El sistema no estará en equilibrio. Si añadimos reactivos o eliminamos productos, el cociente Q disminuye. ¿Por qué disminuye el cociente Q? Porque al añadir reactivos estamos aumentando el denominador, al eliminar productos equivalentemente estamos disminuyendo el numerador. De esta manera Q va a disminuir. Como Q se hace más pequeño que K, de nuevo, la manera de que se igualen es que Q aumente. Q debe incrementarse hasta igualarse a K. ¿Cómo aumenta Q? Pues aumentando los productos y disminuyendo la cantidad de reactivos en el nuevo equilibrio que se alcance. Por lo tanto, el equilibrio, el sistema, evoluciona hacia la derecha. Y esto es lo que se hace habitualmente en muchas reacciones químicas a nivel industrial. Se añaden continuamente reactivos y se eliminan productos para desplazar el equilibrio en el sentido en el que aumenta el grado de reacción y en el que interesa, entre comillas, una fábrica en la que se fabrica un determinado producto químico. Pues, lo ideal es que mientras más cantidad se obtenga del mismo, pues mejor, porque de eso vive esa fábrica, digamos, ¿no? A la misma conclusión se llega utilizando el principio de Le Chatelier, porque en realidad el principio de Le Chatelier no viene de la nada, sino que tiene que ver con la expresión de Q, como porque se va a la derecha, el equilibrio, ¿no? Según hemos visto antes o explicado antes. Si se añade una sustancia, el sistema evoluciona para consumirla en parte, de manera que en el nuevo equilibrio haya más que antes de añadirla, pero menos de lo que cabría esperar. Por eso de que el sistema se opone, entre comillas, a el aumento de la concentración que porque hemos añadido una cierta sustancia química. ¿Cómo afectan los cambios de presión por variación de volumen? Bueno, las variaciones de presión no influyen en las situaciones de equilibrio cuando intervienen sólidos y líquidos, porque los sólidos y los líquidos tienen una compresibilidad muy baja, prácticamente no se pueden comprimir o son incompresibles, se dice, ¿no? Ahora sí son muy importantes los cambios de presión por variación de volumen en el caso de los gases. Cuando disminuye el volumen, sabemos que se produce un aumento en la presión total, porque presión y volumen son magnitudes inversamente proporcionales. A más presión, menos volumen y viceversa. Esto se deduce a partir de la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, donde P es la presión atmósfera, V mayúscula el volumen, N minúscula son los moles, R la constante de los gases 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin mol y T mayúscula la temperatura en Kelvin. Pues bien, la disminución de volumen que lleva implícita o supone un aumento de presión hará que el sistema evolucione en el sentido en que la presión disminuya, de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Esto sucede cuando disminuye la cantidad de una sustancia de gas, es decir, básicamente lo que hay que tener en cuenta es, tenemos nuestro equilibrio químico ajustado con sus coeficientes estequiométricos, izquierda y a derecha. Entonces hay que sumar los moles de sustancias químicas en estado gaseoso en el lado izquierdo y hacer lo mismo en el lado derecho de la ecuación química. Si hay más moles de gases en los productos, en el lado derecho de la ecuación química,
Esto significa que si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, donde hay menos moles de gases, porque si hay menos moles de gases, en ese lado habrá menos presión que en el lado derecho. Al revés, que si lo que hacemos es disminuir la presión, el equilibrio se desplaza en el sentido en que se contrarreste esa disminución de presión por acción externa, que es aumentando un poquito la presión, pero no respecto al equilibrio inicial, sino respecto a la presión inicial de haber aumentado la presión nosotros de manera externa sobre la que teníamos en el equilibrio. Con esto lo que quiero decir es que no vayamos a pensar que si la presión en el equilibrio inicialmente era una atmósfera, en el nuevo equilibrio va a ser más pequeña que 1, será más grande, porque el efecto de la acción externa será mayor siempre que la pequeña disminución que se produzca a consecuencia o a raíz del principio de Le Chatelier. En definitiva, es muy importante eso, averiguar los moles de gases en reactivos y en productos. Y según donde haya más moles o menos moles, y según si aumentamos o disminuimos la presión, pues hacia allá se desplazará el equilibrio. Simplemente teniendo en cuenta el principio de Le Chatelier, sentido en el que se contrarreste el efecto producido por la acción externa. En definitiva, si en un equilibrio químico resulta que la variación del número de moles, delta de n, de sustancia en estado gaseoso es 0, eso significa que hay los mismos moles de gases a izquierda y a derecha de la reacción química. Como consecuencia, modificar la presión o el volumen no va a alterar el equilibrio químico, es decir, el equilibrio no evoluciona, permanece exactamente igual, digamos que no hemos hecho nada sobre este equilibrio. En esta tabla tenemos resumido las conclusiones de cuáles son los cambios que se producen en un equilibrio químico a realizar diferentes cambios, aplicando el principio de Le Chatelier. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Porque si aumentamos la concentración de una sustancia, el sistema evoluciona en el sentido en que se consuma, disminuya esa sustancia. Si hacemos lo contrario, disminuimos la concentración de una sustancia, el equilibrio se desplaza, o el sistema se desplaza, en el sentido en que aumente, se produzca la sustancia que hemos disminuido su concentración. En cuanto a la presión, pues si aumentamos la presión del sistema, el sistema evoluciona en el sentido en que disminuya la cantidad de sustancias de gases, donde haya menos moles de gases en el equilibrio. Si disminuimos la presión, el sistema evoluciona en el sentido en el que aumente la cantidad de sustancias en gases, los moles de gases. Si en lugar de presión hablamos de volumen, pues las conclusiones son justo las inversas, porque si la presión aumenta, el volumen lo que ha hecho es disminuir, hay menos volumen disponible para que esa presión haya aumentado. En cuanto a la temperatura, si aumentamos la temperatura, el equilibrio evoluciona en el sentido endotérmico, donde aumenta la entalpía, pero disminuye la energía térmica y por lo tanto disminuirá un poquitín la temperatura respecto a ese aumento que hemos producido inicialmente. Si disminuimos la temperatura, el sistema evoluciona en el sentido en que aumente la temperatura, que es el sentido exotérmico, disminuye energía química, entalpía, pero aumenta la temperatura, energía térmica. Y recuerdo una vez más, cuando hablamos de una reacción endotérmica o exotérmica, es escrita de izquierda a derecha, porque la reacción inversa de derecha a izquierda será justo lo contrario. Bien, el principio de Le Chatelier, lo siguiente que hay que tener en cuenta es que no es perfecto, sino que tiene una serie de limitaciones. Si tenemos una reacción como la que está aquí escrita, que la sustancia A en estado gaseoso se transforma en otras dos, B y C, en estado gaseoso, tenemos un equilibrio químico, añadimos un gas X que no interviene en el equilibrio porque no reacciona con ninguno de estas tres sustancias químicas y mantenemos el volumen constante y la temperatura, pues la presión total va a aumentar como consecuencia de haber introducido un cuarto gas dentro del recipiente. Pero las presiones parciales de los tres gases no cambian. Hay la misma cantidad de sustancia en el mismo volumen y a la misma temperatura, con lo que el cociente de reacción no va a cambiar y el sistema sigue en equilibrio.
Pero si aplicamos el principio de Le Chatelier, como la presión total ha aumentado, el sistema evolucionaría para disminuir esa presión, que es hacia la izquierda, porque hacia la izquierda, si nos fijamos en el equilibrio este, hay un mol de sustancia gaseosa, mientras aquí hay 1 y 1, 2. Entonces aquí tenemos que hay dos conclusiones que no cuadran una con la otra. Por un lado, el equilibrio no cambia, ¿no? O el sistema no evoluciona, y por otro lado, aplicando Le Chatelier, pues sí debería cambiar. Bien, de todas maneras, esto no es algo súper relevante, sino que es algo a tener en cuenta por si alguna pregunta de tipo teórico. Para lo que son problemas no es relevante. Bien, y ahora a continuación pues vienen algunos ejemplos concretos de equilibrios químicos. Uno de ellos es la síntesis del amoníaco. A temperatura ambiente, pues las propiedades del amoníaco es que es un gas incoloro, no tiene color, de un olor bastante penetrante, es muy soluble en agua, se puede disolver con mucha facilidad en agua, y por eso habitualmente se usa en disolución. Como producto de limpieza, por ejemplo, pues sabemos que el amoníaco viene disuelto en agua, ¿no? Más del 80% del amoníaco que se produce industrialmente hoy en día pues se utiliza para fabricar abonos que se utilizan pues en agricultura, las llamadas sales amónicas, porque las sales amónicas contienen amoníaco o se han obtenido a partir del amoníaco. Y el resto pues tiene usos muy diversos: fabricación de explosivos, tintes, lacas, limpiadores amoniacales, etcétera, etcétera. Pues bien, el amoníaco se obtiene por el método denominado proceso de Haber-Bosch, que fue puesto en marcha por parte de Fritz Haber y Carl Bosch, y ellos recibieron premios Nobel de Química en esos años que estáis viendo, 1918 y 1931. Y la reacción la tenemos aquí ajustada, pues es una reacción en la cual un mol de moléculas de N2 reacciona con 3 moles de moléculas de H2 para dar 2 moles de moléculas de amoníaco. Todos son gases, y es una reacción que estamos viendo que es exotérmica, variación de entalpía de izquierda a derecha negativa. Pues bien, es una reacción lenta, puesto que tiene una energía de activación muy alta. Y por esta razón, pues no conviene trabajar a temperaturas que sean demasiado bajas, porque entonces sabemos que mientras más baja es la temperatura, pues las reacciones químicas son muy bajas, por el hecho de que muy pocas de las moléculas que choquen, según la teoría de choque o de colisiones, pues tendrían energía suficiente para superar la llamada energía de activación. Por eso es importante una temperatura que no sea excesivamente baja. Para conseguir que el equilibrio se alcance en un tiempo razonable, que es lo que le interesa al dueño de la fábrica de amoníaco, pues la temperatura de trabajo se dice que debe ser media, del orden de unos 450 grados Celsius. Se utiliza un catalizador para disminuir la barrera de energía, que es la energía de activación. Y en cuanto a la presión, debe ser una presión alta, del orden de 500 a 600 atmósferas. ¿Por qué debe ser una presión elevada? Porque si yo subo la presión, este equilibrio se desplaza en el sentido en el que haya menos moles de gases, que es justamente hacia la derecha. ¿Por qué la temperatura no es súper alta? Si la temperatura fuera muy alta en lugar de media, aunque 450 grados Celsius para nosotros es una temperatura alta, pero para reacciones químicas no es una temperatura excesivamente alta. Si la temperatura fuera muy alta, es decir, si yo subiera mucho la temperatura, este equilibrio se desplazaría en el sentido en que disminuyera la temperatura, que no es justamente hacia la derecha, sino en el sentido endotérmico, que es hacia la izquierda, con lo cual, en lugar de obtener amoníaco, lo que estaríamos haciendo sería favorecer la formación de nitrógeno e hidrógeno a partir del amoníaco. Por eso, digamos que se combina para maximizar el rendimiento de la reacción el hecho de usar presiones elevadas, temperaturas que no sean demasiado altas, el uso de catalizador para que la reacción sea más rápida, y además se aprovecha la solubilidad del amoníaco en agua. ¿Por qué? Porque si el amoníaco lo disolvemos en agua, en el recipiente donde se forme, estamos quitando de este equilibrio amoníaco. Si yo quito amoníaco de este equilibrio, el equilibrio se desplaza, según Le Chatelier, en el sentido en que se produzca más amoníaco, o sea, a la derecha.
Con estas condiciones, fijaros que se consigue un grado de conversión de un 50%, no de un 100%, ¿vale? Se ha conseguido optimizar el proceso, que la producción de amoníaco sea máxima en un tiempo determinado, y el nitrógeno e hidrógeno que no se han convertido en amoníaco pues se pueden volver a inyectar en el reactor donde tiene lugar la reacción química. Otro ejemplo de equilibrio químico, la formación de monóxido de nitrógeno en los motores. El monóxido de nitrógeno se forma a partir de esta reacción, N2 gaseoso más O2 gaseoso da 2 de NO gaseoso. Esta reacción, a diferencia de la anterior, es endotérmica. A temperatura ordinaria el equilibrio está desplazado casi totalmente hacia la izquierda, porque la constante de equilibrio en función de las concentraciones tiene este valor, 10 elevado a menos 15, que es un valor muy pequeño. Es un valor muy pequeño. ¿Qué significa? La K sub C de este equilibrio sería igual a la concentración de NO al cuadrado entre la concentración de N2 por la de O2. Entonces, si esta constante de equilibrio es muy pequeña, esto implica que la concentración de NO en el equilibrio es muy pequeña, numerador, mientras que las concentraciones de los reactivos estos que van en la expresión anterior en el denominador serán muy grandes, para que el cociente sea así de pequeño, 10 elevado a menos 15, que es 0, 14 ceros y un 1, ¿no? Entonces, a temperatura ordinaria, supongamos 20 grados, pues el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda y se obtiene muy poco monóxido de nitrógeno. Entonces, si los motores funcionaran a temperatura ambiente, pues sería lo ideal. No se, obtendría o generaría este gas, que es un gas, entre otras cosas, que irrita las vías respiratorias. Sin embargo, al elevar la temperatura hasta 2000 grados Celsius, que es una temperatura que alcanzan los motores de los automóviles, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, porque la constante K sub C a esta temperatura, 2000 grados Celsius, tiene un valor aproximado de 0,05. Claro, 0,05 es un valor que, al dividir la concentración de NO al cuadrado entre el producto de la concentración de N2 por O2 en el denominador, en la situación de equilibrio, pues para que te dé 0,05 ese cociente ha de ocurrir que haya bastante concentración de NO en el equilibrio. Eso evidentemente ocurre porque el sistema evoluciona a temperatura muy alta, al aumentar la temperatura, hacia la derecha. Y además esto está de acuerdo con el principio de Le Chatelier, porque esta reacción estamos viendo que es endotérmica. Entonces, si yo aumento la temperatura, un equilibrio químico de izquierda a derecha que es endotérmico se desplaza precisamente en el sentido endotérmico, porque de esa manera aumenta la energía química y disminuye la energía térmica o la temperatura, entre comillas. Bien, el monóxido de nitrógeno, este que se obtiene o se genera en mucha mayor cantidad a temperatura elevada, contribuye a la formación de la lluvia ácida tras oxidarse y combinarse con el agua, formándose ácido nítrico, por ejemplo, además de que es un problema para la salud en grandes ciudades porque, como he dicho antes, es un gas que irrita las vías respiratorias. ¿Cómo se ataja, cómo se corrige este problema en los motores? Pues utilizando convertidores catalíticos colocados en el tubo de escape. Básicamente, un catalizador va a utilizarse para desplazar, en este caso, un equilibrio, que es este que tenemos aquí abajo, que me dice que el NO reacciona con el CO, que es otro gas de combustión de los automóviles, para dar N2 más CO2. Pues bien, el catalizador lo que me va a servir es, me pone aquí, es incapaz de desplazar el equilibrio en un sentido o en el otro, lo que hace es catalizar la transformación de NO en NO2 por reacción con otro contaminante, de manera que desaparezca pues gran parte de la cantidad de NO que se forma en los tubos de escape del automóvil, y se están transformando en gases que se dice inertes, como el N2 o el CO2, porque el N2 es, ya sabemos que es el gas más abundante de la atmósfera, y el CO2, si bien es un gas que contribuye al aumento de
llamado efecto invernadero antropogénico, es decir, cuyo origen está en la actividad del ser humano, pero es un gas que no irrita las vías respiratorias, a diferencia del monóxido de nitrógeno. Aparte, el monóxido de carbono, CO, es un gas venenoso, ¿no? Es peor que el CO2 en este sentido. Bien, otro ejemplo de equilibrio sería la llamada peste del estaño. El estaño tiene dos formas alotrópicas, estaño blanco y el estaño gris, que digamos se mantiene un equilibrio en la naturaleza. El estaño gris se transforma en estaño blanco y viceversa, el blanco en gris. Por debajo de 13 grados, es decir, cuando las temperaturas son bajas, cuando hace frío entre comillas, ¿no?, pues el estaño que es más estable es el estaño gris. Y por encima de 13 grados, cuando hace calorcito, digamos, ¿no?, tampoco es necesario que haga calor, pero cuando hace menos frío, ¿no?, por encima de 13 grados, 14 grados en adelante, por ejemplo, pues es más estable el estaño blanco. Esto significa que esta reacción debe ser endotérmica. Debe ser endotérmica porque si estamos diciendo que al aumentar la temperatura es más estable el blanco, significa que se desplaza hacia la derecha, y si se desplaza hacia la derecha, porque tiene que ser endotérmica la reacción en ese sentido, porque en ese sentido disminuye la energía térmica y aumenta la energía química. La energía química es la que viene dada por la entalpía. Aparte de la diferencia de color entre ambos, que sería una cuestión estética, resulta que el estaño gris, es frágil, o sea, se puede resquebrajar con relativa facilidad, tiene menos densidad. Entonces, en la transformación del estaño blanco a gris hay un importante aumento de volumen, porque es menos denso, hemos dicho, ¿no? Aumenta alrededor de un 25% el volumen. Y esto hace que este metal pues se rompa, se resquebraje por esa fragilidad de la que estamos hablando. La velocidad de transformación de una forma en otra disminuye cuando desciende la temperatura. Sin embargo, una pequeña cantidad de polvo de estaño gris sobre la superficie del estaño blanco hace que la transformación hacia el estaño gris se acelere, y eso es lo que sucedía tanto en los tubos de los órganos de las catedrales antiguamente, como en los botones que antiguamente pues se fabricaban de estaño. Hoy en día pues mayoritariamente son de material plástico, ¿no? Además, las latas de conserva pues son en envases metálicos, habitualmente de hojalata, que es una aleación, una lámina de acero recubierta por una película de estaño que protege de la oxidación. Entonces, de la misma manera que a temperaturas bajas, debajo de 13 grados, el estaño que, digamos, más abunda o el que más hay, porque el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, es el estaño gris, el más frágil, y eso contribuía a que algunos tubos de los órganos, de los botones con el frío, pues se volvían más frágiles, ¿no? Pues es muy recomendable no introducir en el refrigerador del frigorífico pues las latas de conserva una vez abiertas, por eso de que es más estable la forma del estaño gris que el estaño blanco. Al ser frágil pues se puede resquebrajar, en fin. Lo ideal es no introducir la lata de conserva dentro del refrigerador. En caso de que no se haya consumido todo el contenido de la lata, pues se pasa a un envase que no sea de hojalata, tipo un envase de plástico o de otro tipo, y así pues evitamos algún posible problema para la salud. Y por último, otro equilibrio tiene que ver con el entrenamiento en altura. Sabemos que la sustancia que transporta el oxígeno en la sangre es la oxihemoglobina, HbO2, que tenemos aquí en este equilibrio químico. ¿Cómo se produce la oxihemoglobina? Pues porque la hemoglobina, Hb, reacciona con el O2 y se forma el HbO2.
Cuando una persona se traslada a una zona de mayor altitud, la presión parcial del oxígeno en la atmósfera disminuye. A nivel del mar, la presión parcial del O2 es de 0,20 atmósferas y en la cima de una montaña es de unas 3.000 atmósferas. No, perdón, en la cima de una montaña de 3.000 metros es tan solo de 0,14 atmósferas la presión parcial del O2. ¿Cuál es el motivo? Pues porque a medida que aumenta la altura, pues la cantidad de gases o la concentración de gases en la atmósfera va disminuyendo, ¿no? Pero que ha bajado la presión parcial en 0,06 atmósferas. Al producirse una disminución de la presión de oxígeno, básicamente podemos interpretarlo como que hay menos oxígeno. Se produce un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. Hemos quitado oxígeno, entre comillas, por lo tanto el equilibrio se desplaza en el sentido en el que aumente la concentración de oxígeno. Es precisamente el sentido en el que se va a formar más hemoglobina. Se produce lo que se llama la hipoxia, deficiencia de la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos del organismo, que hay menos HbO2, menos oxihemoglobina. Si se le da tiempo suficiente, pues el organismo compensa el efecto produciendo más moléculas de hemoglobina. A medida, y claro, si nos fijamos en el equilibrio, si yo aumento la concentración de moléculas de hemoglobina Hb, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, de manera gradual, hacia la formación de oxihemoglobina, que es la sustancia que transporta el oxígeno en la sangre. Este aumento pues se lleva a cabo lentamente, no es de un día para otro, sino que necesita varios días de adaptación. Tiene también que ver con el llamado mal de altura. Y muchos deportistas pues utilizan este tipo de entrenamiento precisamente para eso, para de manera natural el organismo va a generar más cantidad de hemoglobina y consecuentemente después pues, mayor cantidad de oxihemoglobina. Si a continuación se traslada a esta persona que ha entrenado en altura a un lugar de menor altitud, el equilibrio se desplaza ahora hacia la formación de más cantidad de oxihemoglobina, porque si te desplazas a menos altitud después de haber estado entrenando en altura, como a menos altitud hay mayor cantidad de oxígeno, pues el equilibrio se desplaza hacia la derecha, hacia la formación de oxihemoglobina, con lo que aumentará la actividad celular y la resistencia al esfuerzo, porque tendrá mayor cantidad de moléculas de oxihemoglobina en sangre, ¿no? Este es el llamado fundamento del entrenamiento en altura de deportistas que hacen esfuerzos muy largos, con los ciclistas por ejemplo es algo típico, y con esto pues damos por terminada la explicación de este tema.